financiera. Ya tenemos en la línea a Fausto Peretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. ¿Tú qué tal? Hola, Bien, Fausto. gracias. Hola, Oye, Fausto. gracias por tomar la llamada, Hola. Fausto. Y pues hablar obligatoriamente de lo que es la convención del Partido Republicano ayer en Milwaukee. Parece que ya Donald Trump fuera Dios, ya todo el mundo lo adora, el fight, fight, fight. Y el nuevo vicepresidente, ¿cómo lo ves? A ver, cuéntanos. Bueno, pues sin lugar a dudas, después de lo ocurrido el sábado por la tarde, el presidente Donald Trump recibe, pues pasa a ser leyenda básicamente, ¿no? Es decir, iba a decir, recibe una especie de bonus en el sentido de que un presidente o un político que está cerca de la muerte y la libra, la sortea, pues bueno, se convierte prácticamente en un mártir, en un personaje admirado, admirable y de leyenda. Y parece que digamos que el cielo se está despejando, ¿no? Los nubarrones que se veían hace algunos meses, sobre todo desde el punto de vista judicial, pues prácticamente ya nadie lo recuerda, y por el contrario, lo único que permanece es por un lado el incremento de su fortaleza en términos de comunicación, de permanencia y de posicionamiento, ¿no? Como candidato, y por otra parte el debilitamiento de su contrincante, el presidente Joe Biden, lo cual es un escenario impredecible, un escenario que obviamente no se contemplaba, pero en este reparto de cartas, vamos a llamarle este póker, pues lógicamente el gran beneficiado es Donald Trump. Sin duda. Fausto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Ahora la elección de J.D. Vance como compañero de fórmula de Trump, ¿qué implicaciones tiene para México? Pues es muy ampliamente conocido que Vance es enemigo del narco y además es declarado pues muy abiertamente a favor de que se señale como organizaciones terroristas transnacionales a las organizaciones de traficantes e incluso de la participación de la Fuerza Armada estadounidense en países en donde hay narcotráfico. ¿Qué implicaciones puede tener para México? Bueno, mira, todavía no inicia, es probable que sí ganen ellos, pero no inicia todavía el gobierno y ya se siente el oleaje muy fuerte aquí en México. Hoy mismo en la tarde, pues ya en la convención allá en Estados Unidos ya se menciona México, se menciona el fentanilo, y como tú mencionas muy bien, es decir, su historial corto que tiene el Senado, Vance ha dicho claramente que tendría que etiquetarse a los cárteles del narcotráfico mexicano como terroristas, en donde el ejército de Estados Unidos podría invadir, podría atacar, podría enviar drones para atacarlos debido a que el gobierno de México no ha tenido la eficiencia necesaria para poder revertir este trasiego, sobre todo de fentanilo, que es una de las drogas que más ha matado a estadounidenses en los últimos años. Un personaje conservador, un personaje aislacionista, que está de acuerdo en la construcción del muro, en la imposición de aranceles a los productos mexicanos en favor de los productores estadounidenses. Entonces, en ese sentido, bueno, las advertencias ya están sobre la mesa. Esperemos que ya estén trabajando en el gobierno virtual o el gobierno elegido por los mexicanos de Claudia Sheinbaum en estos temas que son muy espinosos, que ya tenemos esta curva de aprendizaje durante 4 años, que fueron de alguna manera muy duros, tanto para Peña Nieto como para el presidente López Obrador. Pragmático quizá el presidente López Obrador, el presidente Peña Nieto, bueno, pues sorprendido quizás más Luis Videgaray, que fue pues el artífice de la construcción del TEMEC, y que de alguna manera pues se veía ensombrecido en ciertos momentos por la imposición de aranceles, lo cual pues habla de que viene duro. Trump de alguna manera va a tratar de vengarse de sus enemigos allá en Estados Unidos y de cerrar su ciclo en caso de que gane las elecciones con mucha fuerza para entregar el legado trumpista de lo que queda del Partido Republicano. Ahora sería el Partido Trumpista en Vance, precisamente un joven de 39 años, conservador, muy a su estilo, y pues bueno, es algo que se tiene que advertir y que México tiene que poner mucha atención. Sí, desde luego, eso es lo que vamos a estar viendo. Fausto, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco, ya nos decías esto, y sí llama la atención Vance, quien va a ser el compañero de fórmula.
A Trump se le veía a gusto con Vance, que no se le suele ver a gusto con nadie, se le ve a gusto con Vance, como que se le ve, no sé si en él ve la continuidad que podría tener, en fin, me llama mucho la atención. Obviamente es una generación mucho más joven, en políticos que son ya octogenarios, es una generación joven. ¿Tú crees que entonces con esto el trumpismo retoma totalmente el Partido Republicano y tiende para ir más años? Sí, sin lugar a dudas, porque 2016 tenía precisamente la enorme misión, el entonces candidato Donald Trump y luego presidente, de unir al Partido Republicano, que estaba muy fisurado, muy roto en diferentes corrientes. Hoy, 8 años después, prácticamente todos están a sus pies, todos están de alguna manera esperando que los nombre, que les dé pues que les ayude a conseguir puestos, y ese es Vance, que de alguna manera el propio Trump se rió de él hace un par de años, diciendo que pues de alguna forma, bueno, con palabras un poco más grotescas, pero en realidad lo que quería decir, o lo que dijo Trump, es que se estaba arrodillando Vance para conseguir un escaño como senador. Uy. Entonces, de alguna manera, pues sí, yo lo veo con más entusiasmo, con más fuerza, y sobre todo ya con experiencia. Donald Trump ya no es el outsider de hace 8 años, sino es el personaje que ya entiende muy bien cuáles son cuál es el lenguaje en Washington de la política, y él, bueno, pues ahora va a regresar, o regresaría en caso de que ganen las elecciones, precisamente con el Partido Republicano a sus pies, y después de lo ocurrido el sábado, pues con más admiradores, con gente que está dispuesta a protegerlo. Estaba leyendo algunos comentarios de gente en la convención diciendo, bueno, si hubiera estado junto a Trump, yo me hubiera lanzado para protegerlo y seguramente me hubieran disparado el mismo sábado, ¿no? Eso habla de esa enorme irracionalidad que existe alrededor de una figura, pues ya no normal, sino una leyenda. Sí, porque incluso los no trumpistas, pues no puedes menos de reconocer que pues se mostró firme, que tenía cara de coraje, que lanzó el puño en alto, incluso herido, en lugar de estar agachado, se defendía para que contra el servicio secreto, para que no estuvieran agachado. Es una imagen de fortaleza en un hombre de 78 años frente a Biden. ¿Crees que cambie el Partido Demócrata? ¿Puede hacerlo? Creo que está tratando Biden de adelantar su nominación y no esperar a la convención en agosto. ¿Es factible? Porque los errores que ha cometido, presentar a Zelensky como Mr. Putin y hablar de Kamala Harris como Donald Trump, pues es como su vicepresidente, como que dices, no son errores ya pequeños, no es que te equivoques en un nombre, es que sí, eso ya habla de senilidad por parte de Biden. Sí, inclusive, bueno, a México nos dijo que nuestro presidente era al-Sisi, ¿no? El Egipto, sí. Pues, mira, yo creo que ya es un estado de emergencia y lo debe de tomar como tal el Partido Demócrata, y lo primero que tendría que hacer Biden es, tristemente, bueno, olvidar y sortear a su esposa y a sus amigos que le están diciendo que se quede en la candidatura. Yo creo que lo más objetivo y lo más profesional sería escuchar a los asesores que de alguna manera están viendo ya la proyección de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Vemos a un Donald Trump que siempre está en una especie como de spot publicitario, se siente a gusto, mientras que el presidente Biden se siente más a disgusto, con dificultades a la hora de hablar. Y cuando hablo de un estado de emergencia, yo pensaría en nombres ya de gran posicionamiento en términos de marketing político, como George Clooney. Uno podría decir eso es una broma, pero es un personaje que tiene un amplio posicionamiento y reconocimiento en Estados Unidos, y que puede entrar en un momento dado de una crisis profunda, porque es lo que está viviendo el Partido Demócrata. Claro, sí, Kamala Harris es un personaje distante, fría, con poca empatía. Marta Bárcena decía, la que fue embajadora de México allá en Washington, que cuando llegó allá a la embajada, lo primero que hizo fue contactar con algunos políticos, sobre todo de la frontera con México, y la única que no la recibió fue Kamala Harris. Creo que eso habla mucho del distanciamiento que tiene Harris sobre lo que es la política internacional, la política exterior y las relaciones internacionales. Así es, Fausto. Tenemos un minutito, pero me gustaría preguntarte qué puede esperar México frente a lo que parece inexorable, la reelección de Donald Trump, en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué puede esperar? Puede esperar la incertidumbre,
que ese es el peor de los escenarios en la política exterior, en la política diplomática, y ante la incertidumbre, pues se tiene que institucionalizar más, ¿no?, la relación, que eso es lo que tendría que hacer, y no el pragmatismo que puso en riesgo a miles de inmigrantes pues de varias partes de América Latina durante estos 6 años en la frontera con Estados Unidos. Pues Fausto Pretelín, desde luego analista internacional, especialista en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Fausto. Oye, solo dinos, hoy en día, si fueran las elecciones, arrasaría a Donald Trump, ¿verdad? Sí, seguro. Fíjense, en el 81, cuando atentaron contra Ronald Reagan, subió 11 puntos porcentuales su popularidad en los siguientes semanas. Es lo que vamos a ver. Pues Fausto, muchas gracias, Gracias, Fausto Fausto. Pretelín. Gracias, Gracias. Fausto. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corto comercial.